Bueno, la programación orientada a objetos intenta simular el mundo real a través de significado de objetos que contienen características y funciones. Como su mismo nombre indica, la programación orientada a objetos se basa en la idea de un objeto, que es una combinación de variables locales y procedimientos llamados métodos, que juntos conforman una entidad de programación. En este caso vamos a hablar de las clases y objetos. Un objeto en el mundo real viene a representar cualquier cosa, por ejemplo, un plumón, un control, cualquier cosa, ¿no? No sé, un celular, por ejemplo. Si nosotros hablamos, en este caso, de 5 plumones, podemos decir que pertenecen a la misma clase de objetos, pero cada uno de ellos tiene las características necesarias que lo identifican como un objeto de la clase plumones, y no con otros objetos como podrían ser los objetos de tipo automóvil. Podemos decir que un objeto tiene características propias que llamaremos atributos. En este caso podemos hacer referencia a que este va a ser amarillo, verde, morado, rojo e indeleble, por ejemplo. Nosotros sabemos que estos van a ser sus atributos, comportamientos o acciones, que son propios de la clase plumones. Y estos objetos vamos a llamarlos métodos. Y en el caso de los mensajes y métodos, un método es una acción que puede realizar un objeto. Cuando un objeto necesita interactuar con otro, lo hace a través de un método. Cuando un objeto A, en este caso, por ejemplificarlo, necesita que un objeto B ejecute alguno de sus métodos, lo hace a través de sus métodos. Un método se implementa dentro de la clase que define al objeto. Esto nos va a ayudar que cuando hagamos un buen diseño de clases, va a permitir que los atributos solo sean modificados mediante el acceso a un método. Vamos a hablar también de lo que viene siendo el encapsulamiento. Un objeto lo hemos representado de la siguiente manera, en donde se puede ver que los datos variables y las acciones métodos, que son los que tenemos a las orillas, se reúnen de tal forma que se oculta al mundo exterior parte de esa información, en este caso los atributos. De esta manera, si queremos acceder a un atributo, lo tenemos que hacer a través de alguno de sus métodos. A su vez, los métodos también pueden ser restringidos de cierta forma. Es decir, el código fuente puede ser escrito y darle mantenimiento de forma independiente al resto del programa. Vamos a hablar ahora de la herencia. La herencia es la propiedad que permite a los objetos construirse a partir de otros objetos. El concepto de herencia está presente en nuestras vidas diarias donde las clases se dividen en subclases. Por ejemplificar, podemos decir que tenemos la herencia de un puerco y un perro. En este caso, esta sería su herencia. Tenemos diferentes tipos de herencia, como la herencia simple y múltiple. La simple consiste en que una clase solo puede heredar a otra clase, llamada clase padre o superclase. En la herencia múltiple, en este caso sería la múltiple, una clase puede heredar de una o más clases, que tenemos aquí. O, para hacerlo de alguna manera más lógica, tenemos este diagrama aquí, que vendría siendo nuestra clase trabajador, donde tenemos a las subclases empleado o consultor. El trabajador tiene los atributos de private string, que viene siendo el nombre, el puesto, la dirección, el teléfono y la fecha de nacimiento. Operation, que son public void, que sería trabajar, comer y dormir, mientras el empleado tiene los atributos de private int, sueldos e impuestos. Las operations serían public void, que sería calcular el pago. En el caso del consultor, estamos hablando que los atributos serían private int, horas, tarifas, o las operations public void, que sería calcular el salario. Esto nos va a servir para entender el concepto de polimorfismo, que es otra característica esencial de los lenguajes de programación orientada a objetos. Un objeto solo tiene una forma, la que se le asigna cuando es creado, pero la referencia a ese objeto es polimórfica, ya que puede referirse a objetos de diferentes clases. En este caso vamos a volver a hacer esto y tenemos que una referencia a objeto de la clase empleado
también puede ser una referencia a objeto de la clase trabajador, porque si nos damos cuenta, se puede decir que todos vienen siendo trabajadores, pero estas son sus clases de trabajadores. O una referencia a objeto de la clase consultor, también puede ser una referencia a objeto de la clase trabajador. Ahora vamos a hablar del concepto de abstracción. Para poder crear un objeto es necesario la clase del objeto. A esa clase de objeto la podemos definir como aquello que se desea abstraer. De esta forma, el diseño de clases lo podemos considerar como una abstracción de datos. Por ejemplo, hablar de un trabajador resulta más abstracto que hablar de un empleado o bien de un consultor. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, el trabajador tiene muchos más atributos y muchas más operaciones que el empleado o el consultor. Y como vamos viendo, conforme descendemos en el árbol, las clases se convierten en algo más concreto. Y para finalizar nuestro video vamos a hablar de la tecnología Java. Java consiste en un lenguaje de programación y una plataforma. La mayoría de los lenguajes se caracterizan por ser interpretados, por ejemplo BASIC, o bien por ser compilados, en el caso de C. Esto determina la manera en que serán ejecutados por la computadora. Java tiene la característica de ser al mismo tiempo compilado e interpretado. El compilador es el encargado de convertir el código fuente de un programa en un código intermedio, llamado bytecode, que es independiente de la plataforma en que se trabaje y que es ejecutado por el intérprete de Java, que forma parte de la máquina virtual de Java. Y bueno, esto sería todo para nuestro video. Así que gracias.